maravillosa emisora. Bienvenidos a su programa Voces Gregorianas, un programa de la institución educativa rural departamental José Gregorio Salas. Estamos en la dirección general del Padre Francisco Javier Moya. Coordinación de este programa, Oscar Prado y Angélica Maya. Control Master, Jenny Pedraza, y quienes presentamos, Angélica Maya y Tania Juanita Cadavid. Originando desde Guatavita, Cundinamarca, emisora comunitaria 106.4 FM Estéreo con el programa Voces Gregorianas, la cual se transmite todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Agradecemos a Dios y a las personas que nos permiten realizar este programa. Bueno, el día de hoy es el día que vamos a tratar, el Día del Idioma, que se celebró el pasado 23 de abril, que es una fecha para conmemorar la importancia del lenguaje español y rendir homenajes a Miguel Cervantes, el autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una de las obras más importantes de la literatura en español, también conocido por la muerte de William Shakespeare, lo que añade un significado extra a esta fecha para celebrar el poder de la literatura. Bueno, pero antes de entrar en detalles con respecto a este tema que se va a dar en este programa del día de hoy, como modo de introducción, escucharemos la canción cuenta la historia El Cantar de los Cantares, también conocido como el Cantar de Salomón. Es uno de los textos más enigmáticos y poéticos de la Biblia. Forma parte del Antiguo Testamento y se refleja como una parábola que sirve para ilustrar el amor del Señor por su pueblo. Así pues, amable audiencia, escucharemos la canción Si ves a mi amado de Lillian Guzmán. El pasado 23 de abril se llevó a cabo la celebración del Día del Idioma, una conmemoración que se celebra anualmente en todas las instituciones educativas de Latinoamérica. Sin embargo, en nuestra institución se celebró el día 30 de abril debido a cuestiones logísticas que tenían que ver con el regreso de vacaciones de Semana Santa y la preparación de actos culturales para dicha celebración. Un nombre que aparece frecuentemente en esta celebración del Día del Idioma es el de Miguel Cervantes Saavedra. Es el escritor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la cual es la obra más importante del habla hispana. Sin embargo, profe Oscar, primero que todo, muy buenas tardes. Queremos saber a qué se debe la importancia para el idioma español de esta obra y su autor. Bueno, primero que todo, tener muy buenas tardes para toda la amable audiencia. Esperamos que pasen un momento agradable en compañía de docentes, de estudiantes de nuestro querido colegio José Gregorio Salas, que pasen un momento ameno. Y bueno, respondiendo a la pregunta de mi profe Angélica, ¿por qué es importante? Porque resulta que el Quijote llega en un momento importante para la península ibérica en ese momento. Estamos hablando de la época que está entre el Renacimiento y el Barroco, que es básicamente el Renacimiento nace en Italia y empieza a expandirse por toda Europa. ¿Por qué es importante el Renacimiento? Aquí es importante porque venimos de una época medieval que pues los estudiosos lo conocen como el oscurantismo, donde básicamente se impidió cualquier tipo de avance en ciencias, en tecnología, en arte. Pues digamos que fue una época de muchísima censura. También, y pues el acceso a la educación para el pueblo, más que todo en ese momento, no era algo que estuviera al alcance de todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Llega el Renacimiento con un ideal más que todo humanista, ya no teocentrista como se quería mostrar en la Edad Media. O sea, se seguía pues con la idea teocentrista, pero estaba empezando a dar mucha fuerza el humanismo en ese momento. Y hay un elemento importante que aparece en esa época, que es la invención de la imprenta. ¿Por qué es importante la creación de esta máquina, de este aparato? Es importante porque gracias a la imprenta se empezó la distribución masiva de libros, la impresión. ¿Por qué? Porque antes de eso los libros se tenían que copiar a mano, generalmente por unos personajes conocidos como los escribas, que eran
más que todo pues sacerdotes, pues no sacerdotes sino monjes que se dedicaban única y exclusivamente a hacer la transcripción a mano pues de estos textos. No todos los textos que aparecían en ese momento, por supuesto, pues dado que era muy difícil reproducirlos, pero y pues obviamente era un trabajo demasiado demandante, entonces las copias se limitaban únicamente pues a las iglesias, se limitaban a los reinos, a los grandes reinos en ese momento y algunas autoridades militares de España y de toda Europa en ese momento. Pero llega la imprenta y todas las ideas humanistas empiezan a hacerse conocer en toda Europa, empiezan a distribuirse toda la cuestión y no solamente eso, sino pues obviamente si se podía hacer eso con unas ideas políticas, religiosas de todo tipo, se podía hacer obviamente con la literatura. Entonces ya se empezó a promover los escritores como tal, ya no era únicamente el escritor del clero, que pues más que todo en la Edad Media había un grupo de escritores conocidos como el Messer de Clerecia, que eran los clérigos que escribían poesía religiosa, pero estaba el Messer de Juglares, que eran los rapsodas, los juglares, aquellos que iban en el pueblo entreteniendo con sus historias y sus instrumentos musicales, su espectáculo. Esta vez ya había acceso a más libros, por lo tanto había más acceso a la educación formal o informal, pero lo había, entonces el pueblo tuvo más acceso a poderse educar, dentro o fuera de una escuela, pero entonces la curiosidad del ser humano por conocer cada día más. Entonces, ¿en qué parte aparece ahorita el Quijote? El Quijote aparece porque digamos que en su momento fue tanto el impacto que se convirtió en una especie de bestseller, llamémoslo así, en el barroco español. Y digamos que fue tanto el impacto de esta obra que permitió que en el resto de Europa se empezara a conocer un poco más el alcance del talento, llamémoslo así, español. Estamos hablando también del siglo de oro de la literatura española, porque pues no solamente Cervantes aparece ahí, sino que también aparece Francisco de Quevedo, aparece Luis de Góngora, aparece otros autores que van a tener bastante impacto. Santa Teresa de Jesús desde el punto de vista religioso, Fray Luis de León, una cantidad de autores que son significativos en el desarrollo de la literatura española. En la Edad Media teníamos el Cantar del Mío Cid, sin embargo, en su momento no tuvo un impacto como tal, porque pues todavía estamos en la época de los escribas y pues básicamente el Cantar del Mío Cid era un cantar de gesta, o sea, que era una historia que se contaba de forma oral, más no escrita. Se recopiló de forma escrita algún tiempo después junto con el Amadís de Gaula, pero el impacto realmente tuvo que ver directamente con la imprenta y lo particular de la historia del Quijote como tal. Muchas gracias, profe. Ahora pues queremos preguntar, ¿cómo influye el Quijote de la Mancha en la expansión del idioma español en nuestro mundo? Bueno, a ver, ¿de qué forma? Como venía contando, no quería como adelantarme a la siguiente pregunta, pues de la pregunta que me acaban de hacer. A ver, entonces continuando con la historia, podríamos decir, ¿por qué fue impactante? Bueno, resulta que el género de la caballería, o sea, de la novela como tal, el género literario, desde la Edad Media se venían produciendo bastantes cuentos, leyendas. Había muchas leyendas con respecto a caballeros, damiselas, dragones, seres fantásticos, ogros y pues toda la tradición literaria europea. Pues había muchísimas historias acerca de ellas. Pero a la literatura caballeresca le pasó cuando una canción se vuelve demasiado popular. Llega a tal punto que todo el mundo empieza a reproducir lo mismo, es como si tocara la misma canción en diferentes versiones, pero en esencia es lo mismo. Y a veces ya se vuelve un poco como absurdo, las historias empezaron a volverse un tanto, en palabras de Cervantes, ya demasiado exageradas, ridículas a veces. Ya se salían totalmente de la originalidad. Y digamos que al verse saturado todo eso, un día Cervantes decide ponerse creativo y dice, hagamos una especie de parodia de esa historia, de las historias medievales,
Miremos qué pasaría si en vez del ideal del caballero andante, que era pues un hombre valiente, que peleaba por su fe, por su familia, por su patria, por su rey, y pues obviamente no era un hombre feo, pues bonito, joven, de barba pues abundante, buen mozo, correcto. Esta vez es un señor viejito, flaquito y loco. El impacto de los libros de caballería en el Quijote, entonces, como pues yo sé que la mayoría de nuestros radioescuchas ya conocen la historia, que pues don Alonso Quijano se obsesiona con los libros de caballería, se trastorna como cuando un niño le encanta su caricatura y empieza su caricatura favorita, empieza a interpretarla jugando. Él le pasa lo mismo, algo así, y empieza a creerse caballero andante como tal. Pero además de ello, o sea, de toda esta cuestión, bueno, como podemos ver hasta ese momento no había una historia parecida a esa. O sea, una parodia de las novelas de caballería, no, pues no se había conocido. O sea, la historia era totalmente original en ese momento. Entonces impactó, porque era de esas historias que sí podían pasar. O sea, tú no vas a ver un caballero andante peleando contra un dragón, luchando contra demonios y toda la cuestión, no lo ibas a ver. Pero una persona loca en un caballo flaquito con un escudero gordito, eso era posible ver, porque era una persona del pueblo, o sea, el Quijote era una persona del pueblo. Entonces usted sabe que a uno le impacta más aquello que sí conoce. O sea, lo fantástico impacta, desde luego, pero nunca va a impactar más que la realidad. Y tal vez por eso fue el duro el impacto que tuvo. Pero también hubo otro hecho, el descubrimiento de América. O sea, creo que se relaciona con el Quijote. Cuando los españoles llegan a América, pues obviamente eso permitió la expansión del español también, pues a gran parte del mundo, porque pues América ya existía, pero pues para los europeos, recordemos que Cristóbal Colón pensó que había llegado a la India, no que había, y de hecho murió pensando que llegó a la India. Pero entonces, como al llegar los españoles a toda esta tierra, entonces pues obviamente eso permitió la expansión del español. ¿Y dónde entra el Quijote aquí? Que el Quijote, digamos, fue que en un futuro, digámoslo así, en años después, junto con otras obras del siglo de oro de la literatura española, influenció a muchos de los escritores que vinieron después. O sea, aunque al principio fueron crónicas las que se escribían en Tierra de Indias o en el Nuevo Mundo, que era para ellos. Luego, si nosotros, por ejemplo, revisamos algunas historias de William Shakespeare, por ejemplo, La Fierecilla Domada, o algunas otras obras de los autores españoles, vamos a ver que ellos se refieren a América como el Nuevo Mundo. Entonces usted, cuando esté leyendo un libro de esos autores, si encuentra la expresión Nuevo Mundo, obviamente hace referencia a América, porque ya estaban, ya terminando el barroco, nos estaban mostrando cómo ya habían las intenciones de empezar a colonizar América. Entonces digamos que el Quijote, junto con otras obras de la literatura española, permiten que pues el idioma empiece a expandirse de una forma masiva desde el punto de vista de la cultura, que es aquí lo más interesante. Bueno, qué bien, profe. Y profe Oscar, ¿se puede decir que el Quijote sigue vigente actualmente en nuestra cultura? Bastante, porque estamos llenos de Quijotes por donde usted lo vea. Porque para ser creativo hay que estar un poco loco, ¿no? Y a veces hay que creerse su propia fantasía, ¿no? Sin embargo, pues es bueno y es malo. Digamos que malo porque, bueno, pues no es bueno estar tan alejado de la realidad, pero es bueno también porque las grandes ideas nacen justamente a veces de la locura, ¿no? De esas ideas quijotescas que se tienen. El Quijote hasta el día de hoy sigue vigente con muchísima fuerza. Si vamos al cine vamos a ver muchísimas adaptaciones cinematográficas del Quijote. Hace poco en Colombia se estrenó una película, de hecho fue durante la pandemia, una película colombiana que tenía que ver justamente con el Quijote, se me escapó ahorita el nombre, pero creo que está en RTVC, si no estoy mal, en YouTube, para quien la quiera ver, que le hicieron en la Universidad Nacional, una película muy buena, excelentes actores, pero también hay muchos libros apócrifos, referencias del Quijote, y no solamente en habla hispana, sino en todo, en Japón, China, en los países orientales,
los países donde difícilmente uno pensaría que la literatura en español iba a llegar alguna vez, ahí está, es de los libros más traducidos en el mundo. Entonces es muy difícil que una obra de este impacto pierda fuerza, además que estamos hablando ya un poco más de 500 años de la escritura de ese libro, y pues después de 500 años que una obra se mantenga vigente es porque realmente el impacto fue muy significativo. Entonces vamos a tener Quijote para rato, por muchísimo. Mientras la locura exista, el Quijote estará ahí siempre. Ok, correcto. Muchas gracias, profe. Y así, amable audiencia, hemos podido conocer algunos aspectos importantes sobre la celebración del Día del Idioma y su importancia en el desarrollo cultural, no solo en los países que habla hispana, sino en la cultura universal. La canción que escucharemos a continuación está basada en la obra más importante de la literatura, como nos comentó el profe, El Cantar de Mío Cid, obra que narra las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, un noble castellano que luchó contra los moros en la segunda mitad del siglo XI para recuperar su honor después de su acusado injustamente el robar del rey. Escucharemos la canción a continuación, el rap de Mío Cid. Regresemos a nuestro programa. En el Día del Idioma se celebra la importancia del español como una lengua que une a millones de personas en el mundo y como un reflejo de la diversidad cultural de los países hispanohablantes. La celebración también busca promover el hábito de la lectura y la importancia del libro como una herramienta de aprendizaje y enriquecimiento cultural. Profe Oscar, siendo esta una celebración que se hace a nivel nacional e internacional, cuéntanos cómo fue la celebración del Día del Idioma de nuestra institución. Bueno, primero que todo destacar muchísimo la labor, la organización que hizo el profesor José Luis Hernández y el profesor David, junto con los grados 10.1 y 10.2, porque fue una organización muy a conciencia, un compromiso muy grande. No alcanzamos a presentar todo lo que teníamos preparado, pero bueno, o sea, realmente hubo un compromiso muy grande del colegio, la organización de los chicos de grado 10.º lo destacó bastante. Creo que se hizo una muy buena logística en torno a ello, el concurso que hicieron al principio, y bueno, pues agradeciéndole mucho al señor rector pues el habernos acompañado ese día. Pero bueno, así ya a grandes rasgos, a ver, ¿qué se hizo? Nos enfocamos un poco en la música y en el teatro, que fue como la mayoría de los puntos que se dieron ese día. Primero, pues siempre se inicia reconociendo a los estudiantes que izaron la bandera. ¿Cuál fue la cuestión? Por su destacada participación y desempeño, pues no solamente en el área de español, sino pues también en el área donde implica el uso del idioma. Entonces, pues no solamente se tuvo en cuenta el hecho de que escriban bien o no la redacción, sino pues también en su expresión oral, y que esté como presente en todo ese tipo de actividades que tienen que ver directamente con la lengua. Entonces, pues en nuestro colegio, pues sí, logramos la participación, seleccionar dos estudiantes por grado, quienes pues se destacaban justamente en esas labores, ¿no? Luego pues tuvimos las palabras del señor rector, que pues nos hizo una reflexión muy interesante acerca del idioma, y sobre todo cómo el idioma se le está utilizando hoy en día, y cómo es que la cultura popular no ha contribuido mucho realmente a mejorar el idioma, sino más bien como a dañarlo de alguna forma. Y sí, pues un discurso muy acertado como tal. Luego entramos, y los grados 10.º llevaron a cabo, con las personas que izaron bandera, con los estudiantes, llevaron a cabo un concurso que al final se les dio un premio a los chicos ganadores, muy bien organizado, y pues mientras se alistaba toda la parte cultural. Luego se hizo una reseña histórica del Día del Idioma, también por parte de grado 10.º. El profesor Ciro Duarte, pues que siempre, antes de la intervención del profesor Ciro, el grado 3.º, los estudiantes del grado 3.º y grado 4.º, hicieron una canción conocida como Canto Alegre, que esa canción homenajeaba un poco más
lo que era el Día de la Tierra. Recordemos que este mes también se celebraba el Día de la Tierra, junto con el Día del Idioma, entonces ellos destacaron justamente por manejar el tema como tal y pues una felicitación muy grande a los profesores de primaria por esa participación. Luego viene la intervención musical a cargo del profesor Ciro Duarte con el grado 7.1 y 7.2, pues tocándonos algunas melodías en flauta, y yo quiero aprovechar aquí para sacar mucho del trabajo del profesor Ciro, porque Ciro logra hacer en muy poco tiempo algo difícil que es el acople musical. No soy muy conocedor de la música ni nada por el estilo, pero uno se da cuenta del esmero que el profe le da a su labor, y sacar en poco tiempo un ensamble, pues obviamente, ¿no? Se necesita más trabajo, quizás con más tiempo es un avance, y pues obviamente los estudiantes están en ese proceso de aprendizaje. Lo digo porque pues son trabajos que van a requerir más trabajo más adelante, pero es parte de un proceso. Pero hay que escuchar lo que ellos hicieron y es maravilloso, es un acople muy, muy bacano para el poco tiempo que tienen muchas veces para llegar a hacer ese tipo de ensamble, ¿no? O sea, una cosa es enseñarle a una sola persona a tocar la flauta, pero ya todo un conjunto es un reto. Y como los dos docentes que me están escuchando en este momento sabrán que pues una educación personalizada pues sería lo ideal, pero a muchas personas, un público es ya un grupo de más de 10, 15 estudiantes ya se vuelve un reto. Pero pues el profe Ciro pues en su maestría es muy creativo, muy hábil para poder hacer ese tipo de ensamble, así que pues quiero destacar ese trabajo del profe. Luego, con el grado 7.2 hay un texto que se llama El Testamento sin signos de puntuación. Me gusta mucho trabajarlo lo he trabajado con todo el colegio, porque pues es la historia más o menos de un difunto que dejó una herencia, lo deja en signos de puntuación y llegan 5 personas a reclamar la herencia, pero todos acomodan los signos de puntuación a su conveniencia. Entonces quisimos llevar a cabo a escena esta historia. Nos fue bastante bien, los chicos de 7.2 lo hicieron genial y pues una entrega muy bonita con respecto a ello. Luego hicimos una obra que se llamaba El Requiem de Úrsula Iguarán, que pues los conocedores de la literatura sabrán que Úrsula Iguarán es uno de los personajes más importantes de Cien años en soledad. Este pequeño monólogo que pues digamos que a grandes rasgos resume un poquito el árbol genealógico de Cien años en soledad, y digo un poquito porque es inmenso. Quien ha leído el libro y va al árbol genealógico sabe que son muchos personajes los que hay ahí. Entonces lo hicimos como una especie de requiem, le dimos un talante un tanto oscuro, como un ambiente un poco como si hubiera fallecido, ¿no? Se reencuentra con José Arcadio y empieza a hablar con él, y luego pues se retira. Fue realmente un monólogo que lo hizo una estudiante de grado 8.1, muy diestra, un trabajo muy bien hecho, y sobre todo pues los chicos con toda la mejor disposición. Luego un pequeño sketch conocido como El Diario, de una situación familiar donde pues siempre hay unas confusiones con respecto al idioma y a la ortografía que quisimos como tener en cuenta ahí. Luego hicimos un pequeño recital poético de un poema que se llama La mano alzada de Esther Garboni, una poeta española que yo conocí hace un tiempo en un taller. Me encanta la poesía de ella y yo siempre quise llevar ese poema porque me gusta mucho, en particular porque describe muchísimo la situación, no política, sino como la situación en cuanto a orden público en Colombia. Entonces creo que se relacionaba bastante bien y le pusimos una puesta en escena que fue pues de un impacto muy grande, y pues, o sea, no quería que fuera un recital de lectura nomás, sino que realmente hubiera movimiento ahí. Y finalmente, grado 11, pues saqué del baúl de los recuerdos una obra que monté hace muchos años en San Bernardo que se llama Claustrofobia, que es una obra de clown, una modalidad de clown, que pues básicamente lo que queríamos era como recrear cómo eran los concursos para niños que eran de esos programas de los años 80, no sé si Angélica lo recuerda, que eran de... Ay, Angélica. Es que no lo recuerdo mucho, no, mentira. Sí, más o menos esas historias, no, ahora somos jóvenes, pues no, es que, sí, lo que pasa es que eran como un poco extravagantes, ¿no? Pues en nuestra época, cuando éramos niños, pues digamos que los payasos eran los que amenizaban toda la cuestión, los programas de
de entretenimiento, y pues digamos que fue una especie de parodia lo que quisimos hacer. Once lo hizo súper bien, unas interpretaciones muy chéveres, muy dispuestos. Lo que yo destaco mucho de Gran Once es que ellos siempre están dispuestos a seguirle la locura a uno, y eso es para destacar bastante. Había, como había dicho, otras actividades, pero pues por el tiempo no pudimos finalizarlas, pero fue un acto muy chévere, fue una mañana muy interesante la que vivimos. Claro que sí, profe. Y dentro de esa celebración pudimos ver, y aparte de eso, pues nos cuentas que hubo bastantes obras de teatro, ¿no? Y dentro de esas obras, pues, obviamente se resalta esa celebración tan importante del Día del Idioma. Nos gustaría, profe, que nos contaras cómo es ese proceso para que se den estas obras de esta manera tan bonita, ¿no? Porque así como no es fácil hacer un ensamble musical, tampoco es fácil montar una obra de teatro. Bueno, sí, tienes razón, no es fácil, de hecho, y sobre todo con el poco tiempo que se da, ¿no? Porque pues el problema que tenemos en José Gregorio es que pues hacer un colegio rural, pues uno tiene que decidir, bueno, monto una obra de teatro, hago un acto cultural, o pues hago mi clase normal, uno como docente. Pues uno intenta equilibrar las dos cosas, ¿no? Pero definitivamente aquí contamos muchísimo, más que con talento, es con la buena disposición de las personas. Sin buena disposición es imposible mostrar un trabajo final. Y yo creo que de nuestros estudiantes esa buena disposición existe. Listo, entonces eso permite realizar muchas opciones. El proceso de creación de estas obras, pues hay que hacerlo lo más minimalista posible, lo más sencillo, lo más concreto. No podemos darnos el lujo de tener los megamontajes, porque no da el tiempo realmente, porque tenemos que estar montando, desmontando, y de hecho ese miércoles fue un poco caótico, porque pues, bueno, eso sí me lo hacían ver los profesores, que falta un poco de mi parte, más que todo pues como la logística de quitar los elementos de la obra anterior, volver a poner. De hecho en el recital de Sergar Bonin me demoré bastante en armar la escenografía, pero fue también por una cuestión de logística, o sea, falta un poco de organización por parte de uno mismo a veces, ¿no? Pero los chicos, uno llega con la idea, hay chicos muy comprometidos que se aprenden los guiones. A veces no es necesario trabajar con guión si la idea es bastante sencilla, como la obra que hicimos con 9-1. Pero hay otras, por ejemplo, en el caso de Claustrofobia, que era una improvisación, pero también era una obra un tanto extensa, que el conseguir el mobiliario, afortunadamente pues los chicos también traen elementos de sus casas que nos ayudan a poder hacer esa creación. Esta vez yo destaco muchísimo que los chicos de 11, de décimo, de 8-2 me ayudaron muchísimo en la creación de un poco de escenografía, nos ayudaron bastante. O sea, fue un trabajo muy bonito de integración ahí como tal. Y pues sí, o sea, se intenta hacer como obras muy cortas, más bien, muy concretas, porque es que también tenemos la misión de formar público. O sea, ¿cómo así formar público para el teatro? En Cundinamarca realmente las artes que más tienen fuerza son la danza y la música, pero el teatro pues no se le ha dado mucho empuje por todo lo que implica. Por ejemplo, nosotros en nuestro colegio no tenemos un teatro como tal donde presentar las obras, entonces en el colegio siempre es difícil moverse con un micrófono, no es lo ideal porque nos limita muchísimo los movimientos, pero se hace de todas formas, que es lo importante. Entonces, ¿qué pasa? Una obra de más de 10 minutos, 15 minutos, ya media hora es bastante torna, pesado, cansa, porque no estamos acostumbrados a ello. No es como en Bogotá, por ejemplo, que pues allá hay una cultura del teatro como tal y todo. O sea, yo estoy hablando de esa situación en Cundinamarca y en toda Colombia realmente, porque pues el alcance del teatro también es, salvo una que otra excepción como la Casa de Solense Esquile, que la otra estuvimos a Elkin aquí, y nos contó una experiencia muy bonita que él ha formado público, pero pues también es un proceso que se está empezando. Tengo entendido que en el Día del Idioma el Pío XII también se hizo un acto cultural muy bonito, y felicito a las profesoras de español, sea de paso del Pío XII,
que por lo que pude ver en las imágenes de internet también hicieron unas cosas maravillosas y se notó el compromiso tan grande. Entonces, para que quede muy clara a la comunidad que pues los docentes de Guatavita estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Muchas gracias, profe, y también resalto que felicitaciones por comprometerse a este día que fue muy importante para todos los del colegio. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Oscar, por contarnos todo lo acontecido en la celebración del Día del Idioma en el colegio. Invitamos a toda la comunidad a apoyar el talento artístico de nuestros jóvenes, ya que, como pudimos apreciar en los actos culturales, hay mucho potencial en el campo del arte y la literatura que eventualmente nos gustaría compartir con toda la comunidad de nuestro municipio. La canción que escucharemos trata sobre la obra anónima El Aracillo de Tormes. Es un pobre joven, es una novela picaresca anónima del siglo XVI que narra la vida de Lázaro, un joven pobre que sirve a diferentes amos para sobrevivir. La historia se centra en las desventuras y experiencias en un mundo social desigual, donde Lázaro utiliza su astucia para adaptarse a las circunstancias. La novela también sirve como una crítica a la sociedad de la época, con énfasis en la hipocresía y el falso sentido del honor. Escuchemos la canción El Lazarillo de Tormes de Sauron. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperemos que le haya gustado y sea de su agrado. Muchas gracias, profesor Oscar, por haber compartido todo lo acontecido en esta celebración del Día del Idioma en nuestra institución y por habernos mostrado un poco del trabajo realizado en otras instituciones. Bueno, les agradecemos muchísimo habernos acompañado esta tarde, amable audiencia. Lo que ustedes acabaron de escuchar en su momento es la obra Donde Diablos está Johnny. Espero que les haya gustado mucho. El objetivo es empezar, hablamos hablando justamente ahorita con los estudiantes, empezar a replicar este tipo de experiencias cada día más, que sean más significativas, y pues invitar y animar a todas las personas a que se animen a hacer arte, a escribir literatura, que es una experiencia muy bonita, liberadora. Cultivemos la imaginación, no dejemos de leerle a nuestros niños más que todo, para que pues son buenos hábitos que en un futuro nos va a favorecer muchísimo y pues nos vuelven personas mucho más críticas. Que lo hayan disfrutado mucho. Vienen programas muy interesantes en Voces Gregorianas, no se pierdan ni una sola emisión, y pues un abrazo muy grande a todos. Profe Oscar, reiterarle ese agradecimiento por ese trabajo que viene haciendo en la institución educativa, formando artísticamente a los estudiantes. Son muchos aspectos que hemos visto crecer en nuestros estudiantes a través de esas presentaciones que se realizan en los diferentes eventos. En nuestra mesa de trabajo nos acompañó Tania Juanita Cadavid y quien les habla, Angélica Amaya. Nos pueden seguir a través de la página de Facebook en nuestra página IRD José Gregorio Salas, donde podrán encontrar todas las informaciones de las actividades de nuestro colegio y los episodios anteriores de nuestro programa. Les deseamos una feliz tarde. Los esperamos en el próximo programa, el miércoles, en Voces Gregorianas. Hasta pronto.